Vamos a comenzar repasando un elemento que lo tuvieron en la clase pasada y que lo vamos a usar de punto de partida para los temas de hoy. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a trabajar un segundito con lo que son los índices de precios, ¿sí? Y para eso lo que tenían en el capítulo del libro, en el capítulo 3 del libro de la bibliografía, lo que nosotros teníamos era la comparación entre dos tipos de índices que nosotros podemos llegar a estar utilizando como para tratar de captar los efectos de las variaciones de precios. Nosotros, y más en la Argentina, somos conscientes de que los precios de las cosas cambian a lo largo del tiempo, y nosotros hablamos de una inflación cuando hay un aumento generalizado y sostenido de los precios, en particular, si todos los precios aumentaran en la misma proporción y los ingresos de los consumidores, de todos los agentes económicos, aumentaran todos en la misma proporción, la verdad es que no habría cambio en los precios relativos, con lo cual no estarían cambiando las decisiones óptimas de ninguno de los agentes, ¿sí? Ahora, si bien esto pasa y nosotros tratamos de medir justamente la inflación a través de diferentes informes estadísticos y diferentes estimadores, la verdad es que no todos los precios cambian exactamente en la misma proporción. Algunos aumentan en una mayor proporción y otros en una menor proporción. Y eso hace que haya un cambio en los precios relativos. ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos dos formas de medirlo. Por ejemplo, en esta gráfica que ustedes tienen, tenemos un punto inicial, el punto A, y puede haber un cambio en los precios de alguno de los dos bienes que hagan que esa canasta A ya no sea elegible y podemos entonces cambiar la situación de un consumidor a una canasta, por ejemplo, una canasta B, donde ahí estaríamos manteniendo en la canasta B el mismo nivel de utilidad. La cuestión es que, ¿cómo medimos nosotros, por ejemplo, el índice de precios del consumidor? Utilizamos algo que se llama un índice de precios, que es el índice de las PEIRS, que usa los precios que nosotros teníamos en el año base, ¿sí? Y los comparamos con los precios actuales de comprar la misma canasta, ¿sí? Entonces, si nosotros en la canasta inicial estábamos en la canasta A, y hay un cambio en los precios, nosotros no nos vamos a quedar en realidad en el consumo A, sino que nos vamos a mover, por ejemplo, a una canasta B, donde tenemos el mismo nivel de utilidad, pero si quisiéramos seguir comprando la canasta A, necesitaríamos un ingreso más alto. Si nosotros partíamos con un ingreso 1, necesitaríamos ahí un ingreso número 3, un ingreso 3 más alto para poder comprar esa canasta. Ese diferencial entre ingresos, entre el ingreso original y el ingreso nuevo que yo necesito para comprar la canasta original, la canasta A, es la que nosotros vamos a ver reflejada en índices de precios, en reportes, como puede ser el reporte de la variación de los precios del consumo, el IPC, que nosotros normalmente denominamos la inflación, ¿sí? Que buscan eso, ¿no? Calcular cuánta plata nosotros tendríamos que tener para comprar la misma canasta que teníamos originalmente. Ahora, la verdad es que si nosotros tuviéramos esa plata, nosotros podríamos seguramente hacer una decisión más eficiente de los recursos, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros podríamos alcanzar una canasta B donde tenemos el mismo nivel de utilidad que la canasta A, pero gastando menos plata, ¿sí? A los nuevos precios, ¿sí? Alternativamente, lo que nosotros podríamos hacer es, con la nueva plata que nosotros tenemos, nosotros podríamos comprar una canasta que esté a la derecha de la canasta A y que nos permita a nosotros, estando sobre la misma restricción presupuestaria, sobre el mismo nivel de ingreso 3, alcanzar un nivel de satisfacción más alto. Quédense tranquilos que ahora los vamos a seguir profundizando, ese es el tema, pero acá lo que nosotros estamos tratando de resaltar es que este índice de precios que nosotros vamos a calcular, de alguna manera va a estar sobreestimando el efecto de las variaciones de precios cuando hay cambios en los precios relativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante un cambio en los precios relativos, vos no vas a consumir en las mismas proporciones los bienes que se han vuelto más caros en términos relativos, ¿sí? Sino que vas a redirigir tu consumo hacia aquellos bienes que en términos relativos se han hecho más baratos. ¿Ok? La otra forma de calcular es con el índice de Pasch, que hace lo mismo diciendo, che, la canasta B, que es la canasta final que vos vas a estar alcanzando, ¿cuánto nos cuesta hoy comprar la canasta B? Y lo comparamos con esta canasta B, que es la que yo estoy eligiendo hoy, ¿cuánto habría gastado yo el año pasado si hubiera tenido que comprar la misma canasta?
Lo que tiene de bueno utilizar este índice de Pash es que lo hacemos sobre la canasta de consumo actual, ¿sí? Entonces es como de alguna manera más realista en cuanto a los precios que para vos son relevantes. Lo que no tiene de bueno es que si vos estás usando un índice de Pash, estás de manera permanente cambiando las canastas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente va a ir cambiando los óptimos a medida que va pasando el tiempo. Con lo cual, un índice tiene unas ventajas, el otro tiene otras ventajas. En general, se usan los índices de precios estilo las PEGs que nosotros vimos. Y eso ustedes lo tienen ahí explicado en el capítulo del libro. Y acá lo que tenemos es el reporte del índice de precio del consumidor del INDEC, el último que nosotros tenemos publicado. ¿Se acuerdan que algo que para nosotros es muy importante es que ustedes permanentemente traten de ir buscando la información que está disponible en medios oficiales, que busquen esa información, que no sean personas que no tienen contacto con lo que está pasando alrededor? Y que busquen aparte los datos en la fuente más primaria posible, ¿sí? Para evitar sesgos en las comunicaciones. Acá lo que nosotros tenemos, bueno, acá en la presentación, tenemos el índice de precios y publicado, como dice acá, el 11 de agosto de 2022, y nos da una variación de precios al consumidor mensual del 7,4%, interanual, que es contra mismo mes de hace un año, del 71%, y acumulada en el año del 46%. Estos son los índices que nosotros tenemos. Ahora, como les mencionaba, no todos los precios han cambiado en la misma cuantía, y esto es lo que estábamos viendo recién, un poco de las canastas óptimas, y qué es lo que podría llegar a estar pasando si nosotros utilizáramos otros índices, ¿sí? Acá lo que tenemos en este informe, fíjense que tienen la variación de ¿Largo? fíjense que ahí tienen la variación de cada uno de los agrupamientos que nosotros tenemos, ¿no? Recreación y cultura, por ejemplo, en el último mes aumentó un 13%, mientras que otros, como puede llegar a ser vivienda, agua, electricidad, tuvo una variación del 4,6%. Fíjense que hay una dispersión importante, 8 puntos de diferencia en un solo mes. Es una variación importante la que nosotros estamos teniendo de precios, pero es muy diversa la situación. Entonces esto implica que seguramente ese índice general de 7,4 tiene justamente una varianza importante entre los diferentes componentes. Aparte, 13,2 nos da el promedio de ese agrupamiento de recreación y cultura. Habrá algunos que aumentaron mucho más y otros que aumentaron menos. ¿Sí? ¿Está claro? Cuando nosotros tenemos inflaciones chiquitas, esas variaciones son pequeñas y por ahí el cambio de los precios relativos es más pequeño. Pero cuanto más alta es la variación de los precios, los cambios en los precios relativos se empiezan a volver cada vez más importantes y más significativos y hay que estar más atentos a ellos. ¿Ok? Profe, le quería preguntar, Sí. ese, por ejemplo, el 13,2% de recreación y cultura, ¿significa que hubo un aumento del 13,2 o es una variación nomás? Es un aumento de los precios del 13,2% Perfecto, durante ese mes exclusivamente en ese segmento. Fíjate perfecto, que es un gracias. aumento muy importante. Y Sí, acá lo que tenés es la apertura, porque aparte de esto, que este es el nivel general que mide el INDEC, que lo releva en los principales aglomerados urbanos de la Argentina, la verdad es que tenés agrupamientos diferentes por rubros, pero también tenés porque geográficamente las variaciones no tienen por qué ser exactamente las mismas. Fíjate que nosotros teníamos recién en el general, estamos diciendo, la que más creció, 13,2, recreación y cultura, pero si lo miran en el IPC del Gran Buenos Aires, de la agrupación de precios que nosotros vamos a mirar en el Gran Buenos Aires, en el área metropolitana, donde vivimos nosotros, la que más varió durante el mes de julio no creció el 13, y pico por ciento, que es lo que creció en el otro informe, sino que creció en 9,5 y fueron periódicos, diarios, revistas, etcétera, y artículos de papelería que creció en 9,5%. Y la claro. que menos creció fue transporte público. Y en la otra, transporte público, fíjense que subió 5,5. Pero acá en el área metropolitana no subió. Estuvo 0,3 el porcentaje de ajuste. ¿Ok? En ese mes. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? Estamos ahí perfecto. mirando el mes de julio de relevancia. Y acá también estoy mostrando justamente que la dispersión de los precios empieza a ser muy significativa. ¿Está claro?
¿Entienden a qué nos referimos con esto? Vamos a mirar ahora desde el punto de vista teórico, qué es lo que nosotros tenemos como consumidores frente a nosotros al momento de tener que decidir entre qué cosa, entre los diferentes usos que nosotros le podemos dar a los recursos que tenemos disponibles, que esto es lo que estudiamos en economía. Lo que estudiamos en economía es cómo asignamos nosotros los recursos que tenemos disponibles para diferentes usos posibles que le queremos dar. ¿Ok? Lo que nosotros hacemos es comparamos, obviamente, el resultado que obtendríamos si lo usáramos al recurso en peras o pizza o salir a comer o irnos de viaje. ¿Sí? Comparamos una cosa con la otra y en función a eso vamos a decidir lo que para nosotros como consumidores individuales resulta más atractivo de acuerdo a qué cosa, a nuestros gustos y preferencias. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos acá en este capítulo? Este es el capítulo 4 del libro. Vamos a ver. Primero lo que es la demanda del consumidor individual, la demanda del individuo. Vamos a esa demanda del individuo, vamos a analizar cuáles son los efectos de las variaciones de precios sobre las decisiones que nosotros tomamos y vamos a desglosar estos efectos en algo que se conoce como efecto ingreso o efecto renta y otro efecto que se llama sustitución. Y vamos a comparar una situación con la otra tratando de diferenciar entre estos dos efectos. A partir de la construcción de la demanda de mercado de un individuo, vamos a poder construir la curva de demanda de mercado de todos nosotros, que es la suma de las demandas individuales. Mi demanda de chocolate más la demanda de chocolate de Facundo, de Sarita y de cada uno de los que están acá, nos va a estar dando ¿qué cosa? La demanda de mercado de chocolate. ¿Ok? Y después de eso vamos a decir, vamos a llegar, y después vamos a ver cómo, a un equilibrio. Seguramente habrá un precio de equilibrio. Y ese precio de equilibrio será el precio que nosotros utilizaremos de referencia para decidir compro o no compro el chocolate. De acuerdo a lo que nosotros, ¿qué cosa? Deseábamos hacer. Y si nosotros hubiéramos estado dispuestos a pagar hasta 200 pesos por el chocolate y el chocolate sale 325, no compraremos el chocolate. Pero si el peso que estamos dispuestos a pagar es de 200 pesos y el chocolate sale 120, pagaremos 120. ¿Y la diferencia qué es? Es excedente del consumidor. Vamos a incorporar ese concepto y vamos a dejar estos otros temas que seguramente los vamos a dejar para más adelante, de externalidades de red y la presentación de esos temas. Si puedo los doy, si no lo vemos más adelante. Y lo que sí me interesa que hagamos es trabajar un poquito sobre lo que está en el apéndice de la teoría de la demanda, que es cómo se obtienen formalmente las demandas individuales de los consumidores. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver hoy desde el punto de vista teórico y la clase que viene vamos a empezar a hacer ejercicios ya resolviendo eso y para que ustedes puedan ya avanzar con la guía. Demanda del individuo y qué es lo que nosotros tenemos. Ustedes ya vieron varios de estos temas en la clase pasada. Ahora lo que vamos a ver es qué es lo que pasa cuando tenemos variaciones en los precios. ¿Sí? Ahí tienen ustedes en pantalla una situación inicial. Vamos a plantear una situación inicial que nosotros podemos llegar a estar teniendo de, por ejemplo, el punto, cualquiera de los que tienen ahí, pero por ejemplo el punto C, ¿sí? En ese punto C que ustedes tienen, yo ahora se los voy a ir señalando con cuidado. Esperen un segundo, puntero. En este punto C que ustedes tienen acá, consumen 4 unidades de alimentos y 6 unidades de vestidos. Y esta es la decisión óptima que nosotros tenemos cuando tenemos un ingreso inicial. ¿Sí? Y por algún motivo podríamos comparar esa decisión óptima con la que resultaría si se vuelve, por ejemplo, más barato el alimento. Dejamos fijo el precio de los vestidos y hacemos un cambio en uno solo de los precios, un análisis ceteris paribus, ceteris paribus, incorporamos la posibilidad de comprar más alimentos. ¿Por qué? Pues se vuelven más baratos. Si yo me gastara toda la plata en vestidos, sigo pudiendo comprar un máximo de vestidos igual que antes, sin variaciones. Pero si yo me gasto toda la plata en alimentos, voy a poder comprar ahora más alimentos. Se expande el conjunto de posibilidades de consumo, tenemos más poder de compra, somos más ricos, aunque nominalmente tengamos el mismo ingreso. No nos cambiaron el sueldo, tenemos el mismo sueldo, pero se hicieron más baratos los alimentos. Tenemos más poder de compra y por ende vamos a dejar de estar en el punto C y nuestra decisión óptima se va a ir hasta este punto B. Y si vuelve a bajar el precio de los alimentos, y vamos a volver a tener un aumento en el conjunto de posibilidades de consumo, y vamos a llegar hasta este punto D, donde vamos a tener un nivel de utilidad aún más alto y donde
vamos a estar aún mejor, ¿sí? Estos 3 puntos que yo estoy teniendo son 3 decisiones óptimas que nosotros estamos pudiendo tener con un ingreso dado, un ingreso fijo, un sueldo fijo, un precio del otro bien fijo, pero con un precio de alimentos que va cambiando. ¿Y va cambiando cómo? Y se va haciendo cada vez más barato. Cuando el precio era alto, era por ejemplo 2 pesos, nosotros teníamos como decisión óptima esta, la del punto C. Y en esta decisión del punto C, yo estoy mirando la curva de demanda en este punto E. A 2 pesos por unidad, yo compro 4 unidades de alimentos. Cuando el precio baja y se transforma en 1 peso, yo pasaba al conjunto, a la canasta óptima de consumo punto B. Cuando estoy en ese punto B, consumo 12 unidades de alimentos y estas 12 unidades de alimentos se relacionan con este punto F que yo puedo estar teniendo acá, que nos permite a nosotros ir trazando, ir construyendo, ¿qué cosa? La curva de demanda del individuo. La curva de demanda que nos relaciona precio con cantidades de un bien, ¿sí? Entonces decimos, para diferentes precios de los alimentos, ¿cuántas unidades de alimento vamos a comprar? Fíjense que acá pasamos del punto E al punto F y del punto F al punto G. ¿Qué es lo que va cambiando a lo largo de esa curva de demanda? Y va cambiando el precio de los alimentos y esto nos permite a nosotros alcanzar canastas óptimas diferentes con un nivel de utilidad cada vez más alto y gastando un ingreso exactamente igual. Tenemos el mismo sueldo, vamos estando cada vez mejor. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más poder de compra. ¿Ok? ¿Se entendió? A esta curva que une los puntos C, B y D la llamamos curva precio-consumo. Y a la otra la denominamos curva de demanda ordinaria o curva de demanda marshalliana, que lo que tiene incluido ahí es justamente esto que estamos diciendo. Tenés un ingreso dado, tenés unos precios que van cambiando del bien que estamos analizando y un precio del resto de los bienes que se mantiene fijo, ¿sí? Acá lo que tenemos es justamente esta curva de demanda representada ahí. Acá vemos un poquito más de cerca la construcción de la curva precio-consumo que acabamos de ver y la curva de demanda que nosotros podíamos calcular a partir de ahí. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Sí, Todo bien. Vamos a la siguiente. Decimos, ahí nosotros partimos de un análisis inicial, modificamos algo y dejamos fijo todo lo demás. ¿Qué movimos? Movimos el precio del bien alimentos y dejamos todo lo demás fijo. Ahora lo que vamos a hacer es algo diferente. Vamos a dejar fijos los precios y vamos a mover el ingreso de la familia o de las personas, ¿sí? Vamos a mover el ingreso o renta de aquella persona que tiene que decidir o de aquella familia que tiene que decidir cuál es su decisión óptima, ¿sí? Y decimos, con la situación inicial, con la renta inicial, con el ingreso inicial, vos estabas en este punto A. Y ese punto A te permitía a vos comprar un conjunto de posibilidades de consumo que estaba representada por todo el área que está por debajo de esta restricción presupuestaria inicial, ¿sí? Ese es tu conjunto inicial de posibilidades de consumo. Y con tus gustos y preferencias, dada esa cantidad de plata, con ese poder de compra, lo mejor que podías hacer era comprar 3 vestidos, 4 alimentos. ¿Por qué? Porque era lo que te gustaba, ¿sí? Cuando te aumentaron el sueldo y tuviste un mayor nivel de compra, tenés más poder de compra, tenés un conjunto de posibilidades de consumo más grande, podrías seguir comprando la canasta A, pero podrías comprar una canasta que te haga más feliz, que tenga un mayor nivel de utilidad. Entonces nosotros podríamos ir hasta el punto B, ¿sí? Así como nosotros fuimos construyendo hace un rato la curva precio-consumo, ahora vamos a construir esta curva ingreso-consumo o renta-consumo, donde nosotros, ¿qué hacemos? Unimos todos aquellos puntos en los cuales nosotros estamos en óptimos del consumidor. Este consumidor está optimizando, está buscando maximizar su nivel de satisfacción con el ingreso que tiene. Y decimos, mira, cuando tiene la primera cantidad de plata, consume el punto A. Cuando tiene más plata, va a poder consumir la canasta B. Y cuando tiene aún más plata, va a poder alcanzar este consumo de la canasta D. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, así como hicimos a partir de la curva precio-consumo, que calculamos nosotros la curva de demanda,
Acá nosotros podemos hacer lo mismo, podemos proyectar hacia abajo, ponemos en el eje X, ponemos alimentos, y en el eje Y ponemos la otra variable que estábamos modificando. En el ejercicio hace un segundito estábamos cambiando el precio de los alimentos, y por eso construimos la función de demanda. Ahora lo que nosotros vamos a poner en este gráfico, fíjese, es que el precio de los alimentos se mantiene fijo, siempre en un peso. Y lo que vas a ir teniendo es que esa curva de demanda se va desplazando hacia la derecha. ¿Por qué se va desplazando hacia la derecha? Porque vos vas teniendo una demanda cada vez más grande en tanto y en cuanto tenés, ¿qué cosa? Un ingreso más grande. ¿Sí o no? ¿Sí? Y esto se acuerdan que lo habíamos visto en la clase inicial. ¿Cuáles son los determinantes de la demanda? Ahí, si aumenta la renta de las familias, se desplaza la curva de demanda, dijimos, ¿no? ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? ¿Por qué? Porque tenés más poder de compra. Si acá vos tenés más poder de compra y demandás más de este alimento, nosotros vamos a decir que este es un bien normal. No todos los bienes, cuando vos tenés más renta, compras más. Hay algunos bienes que a lo mejor, si a ustedes les aumentan el sueldo, los consumen más, y hay otros que los consumen menos. A lo mejor algunos de ustedes, si les aumentaran el sueldo, dejarían de consumir algo que hoy están consumiendo. ¿Ok? Ese bien que cuando te aumenta el ingreso, vos en lugar de aumentar el consumo, bajás el consumo, lo vamos a llamar bien inferior, y va a tener un comportamiento obviamente diferente. ¿Cómo teníamos nosotros en el gráfico de recién? Y tenés estos equilibrios, y estos equilibrios óptimos los ven ahí en la curva renta-consumo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esa recta consumo era la que después nosotros, en el gráfico de la derecha, construíamos estas funciones de demanda que se iban desplazando para los diferentes niveles de ingreso. Ahora, si nosotros, en lugar de hacer como estoy haciendo acá, poniendo en el eje Y el precio de los alimentos, quisiéramos poner en el eje Y la variable que estamos modificando, que es el ingreso, yo podría construir esto que se denomina la curva de Engel, que te vincula renta o ingreso con cantidades del bien. Y si cuando te aumenta el ingreso vos aumentás el consumo, vamos a decir que estamos frente a bienes normales o superiores. Si cuando te aumenta el ingreso vos bajás el consumo, vas a tener bienes inferiores. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la curva recta consumo de un bien inferior? Y mirá, fíjate, si yo acá estoy en el punto A inicial y me aumenta el ingreso, me voy a un punto B. Si me voy de A a B, aumenté el ingreso, aumenté el consumo, tanto el consumo del bien hamburguesas como de los bistecs, de los dos bienes aumenta. Ahora, si vuelve a aumentar el ingreso, fíjese que baja el consumo de uno de los bienes y aumenta el del otro. Ese bien que le bajó el consumo es un bien inferior, que no necesariamente es siempre inferior, pero para ese nivel de ingreso, en ese lugar, en ese punto, puede ser que prime el efecto de, de consumo negativo por ser un bien inferior. ¿Ok? ¿Dudas? Sí, ¿Estamos sí, bien? sí. Bien. ¿Cómo Una clasificamos pregunta. los bienes? Entonces lo volvemos a decir. Bienes que cuando sube la renta aumenta el consumo, bienes normales. Bienes que cuando aumenta la renta disminuye el consumo, bienes inferiores. Acá tenés un bien que para un tramo, para una variación de precios que vaya de 10 a 20 se comporta como un bien normal, y de 20 a 30 se comporta como un bien inferior. ¿Ok? Una pregunta, ¿no hay una Sí. clasificación para un bien que no cambia su consumo si cambia la renta o el ingreso? Sí, 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 sí. No es ni normal ni inferior. En el límite vos podés agarrar y decir, sí, es un bien normal límite, sí, o lo podés llegar a estar viendo de otra manera. No, no te preocupes, porque es un tema muy, muy de clasificación que no viene al caso. Lo que sí es, ahí sería perfectamente inelástica la variación, ¿no? Y esos bienes que cuando te aumenta el ingreso o te baja el ingreso, vos no cambiás, porque es bien inelástica la demanda, ¿sí? A variaciones en el ingreso, tienden a ser o bienes que para vos son recontra importantes y son esenciales. Ponele que vos te aumenta el ingreso y vos necesitas un cierto medicamento de por vida porque te salió una enfermedad crónica. Obviamente que te aumente el ingreso, que te baje el ingreso, si vos por ejemplo tenés diabetes, no vas a cambiar tu consumo de insulina por esto, digamos, no lo vas a hacer. Ahora, no solamente van por ese tipo de bienes, a lo mejor por bienes que te representan realmente un gasto muy, muy bajo. Tal vez que a vos te aumente el ingreso, vos no te compres más, por ejemplo, sal. ¿Vos comprar sal? Sí, para que haya en casa y demás, pero no vas a comprar mucha más. ¿Sí?
porque tengas más renta, ni vas a comprar mucha menos porque tengas menos sueldo, ¿sí? No Perfecto. representa demasiado, y entonces vos por ahí podés tener un comportamiento más inelástico o perfectamente inelástico, y se puede tratar de diferentes realidades, ¿sí? Bien, efecto renta y efecto sustitución. Yo cuando comencé la clase les dije, vamos a ir viendo ciertos temas, y les anticipé esto. Dije, che, vamos a tratar de ver un cambio en la conducta del consumidor si lo podemos desglosar en estos dos efectos. Vamos a ponernos en una situación inicial. Esta situación inicial vamos a decir que estamos en este punto C que está acá. En este punto C nosotros tenemos una cierta renta, un cierto ingreso, un sueldo dado, que nosotros podemos comprar cualquier canasta que esté por debajo de la recta presupuestaria esta que va entre la recta RS en cualquiera de todos estos puntos. Todos estos son conjuntos de posibilidades de consumo. Nosotros podemos comprar cualquier combinación de bienes que esté a la izquierda de la restricción presupuestaria inicial. La mejor que podemos comprar es la del punto C. Fíjense que la del punto D, con el nivel de ingresos inicial y los precios iniciales, no la podemos comprar. Pero podemos comprar la C, que sería la mejor. Ahí son óptimas las decisiones porque es tangente la curva de indiferencia con la restricción presupuestaria inicial. ¿Queda claro? Bien. Ponele Sí, que por perfecto. algún motivo, como dijimos hace un rato, bajó el precio de los alimentos. Estamos siempre queriendo dar buenas noticias. Baja el precio de los alimentos, entonces me va a ampliar mi conjunto de posibilidades de consumo. Tenemos más posibilidades y ese conjunto de posibilidades va a seguir teniendo el punto R, si yo me gastara toda la plata en vestidos, pero vamos a poder ir hasta un punto T si nosotros nos gastáramos toda la plata en alimentos. El conjunto de posibilidades de consumo ahora es este triángulo un poco más grande que nosotros tenemos ahí. Tenemos un poder de compra más grande. Tenemos el mismo sueldo, los alimentos están más baratos, es como que somos más ricos. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con ese ingreso? Y mirá, podríamos seguir comprándose, pero ahora no sería eficiente comprarse. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a buscar aquella que sea tangente, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos antes. Y esa decisión nos va a llevar hasta el punto B. En ese punto B nosotros alcanzamos el nivel de utilidad máximo con el ingreso que tenemos dados los nuevos precios. ¿Sí? Ahí es el óptimo. Ahí vamos. Ahora, nosotros en ese punto B tenemos dos efectos mezclados. Es el efecto final el que estamos viendo, el efecto total. Ahí hay una parte de cambio porque cambiaron los precios relativos entre los bienes, y hay otra parte que se debe a que, además de un cambio en precios relativos, yo tengo más poder de compra. Vamos a tratar de separar una cosa de la otra. ¿Cómo hacemos para separarla? Y mirá, vamos a buscar esta canasta D que está ahí, que dice, con los precios nuevos, ¿cuál sería tu decisión de consumo si quisieras mantener constante el nivel de utilidad que tenías antes? Queremos estar igual que antes. Igual que antes, pero no comprando lo mismo que antes. No quiero estar en C. Quiero estar en el consumo óptimo que yo haría, manteniendo el nivel de utilidad que yo tenía antes del cambio en los precios. ¿Sí? Ponele que alguno de ustedes que está acá hoy no trabaja y vive porque la familia de ustedes de alguna manera los banca. Y le dicen a ustedes, sí, bueno, y ustedes reciben obviamente la asistencia por parte de la familia, pues los están ayudando, pues son su familia, y dicen, mirá, en el arreglo que ustedes tienen con su familia, dicen, mirá, yo quiero tener más o menos este nivel de utilidad, quiero estar más o menos así, y voy a tratar de gastar lo menos posible, viste que en la Argentina los precios están todo el tiempo cambiando, no voy a andar gastando cualquier cosa, pero voy a tratar de mantener este nivel de utilidad, y voy a minimizar el gasto para alcanzar el mismo nivel de satisfacción. ¿Cuánto es lo mínimo que yo tendría que gastar para estar igual que antes de la variación de precios? Y podría estar en el punto D. Con D, yo tengo el mismo nivel de utilidad que tenía antes. Igual. Igual de feliz que antes. Con esa plata que me dio mi familia, yo puedo alcanzar esa canasta D.
Pero con esa plata no podría comprar la canasta C, que era la que yo tenía antes de las variaciones en los precios. Fíjense que esa canasta C está fuera de mi conjunto de posibilidades de consumo. ¿Sí? Me tendrían que dar un poquito más de plata para que yo pueda seguir comprando la canasta C. ¿Pero sería eficiente que yo comprara la canasta C? No, ¿Por qué? porque es la misma cantidad de utilidad. Aún no Tiene la entendí nada. misma utilidad y gastas más plata. Claro. Entonces, o gastás menos plata y compras D, o con esta plata que tenés acá te podrías ir a una utilidad por acá, a una curva de indiferencia más alta donde estés mejor. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Pero con el arreglo que vos tenés con tu familia, vos sabés que su familia se está esforzando para bancarte mientras vos estás estudiando y demás, no vas a tratar de sacarle la mayor cantidad de plata posible. Vas a decir, mirá, yo quiero, así estoy bien. Con este nivel de utilidad estoy bien. ¿Ok? Sí. Ese movimiento de C, de la canasta C que vos consumías el cuatrimestre pasado y la canasta D que estás consumiendo este cuatrimestre, ese cambio se debió a qué cosa? A un cambio en precios relativos y es el efecto sustitución que vos estás teniendo. Vos cambiaste tu decisión óptima y cambiaste de C a D por efecto sustitución. Ahora, si vos tuvieras, ahora que se hicieron más baratos los alimentos, la misma cantidad de plata que tenías antes, los mismos billetes que tenías antes, ahora vas a poder comprar no solamente D, sino que vas a poder ir de hasta B, porque el conjunto de posibilidades se te hizo más grande. ¿Sí? Bajó el precio de los alimentos, la plata que por mes te estaban dando sigue siendo la misma, vamos al punto B. El salto entre D y B, fíjense que en D yo tengo esta restricción presupuestaria nueva, donde el gasto es el mínimo gasto para mantener la utilidad 1, y yo comparo este punto acá con este otro punto acá, y en los dos los precios de mercado son los mismos. Lo que cambia es la cantidad de plata que yo gasto. Todo ese cambio de D a B es porque gastás más plata. Todo billetera. ¿Está claro? Ese efecto lo vamos a llamar efecto ingreso o efecto renta. ¿Sí? Es porque, entre comillas, sos más rico. ¿Pero por qué? Si tengo el mismo sueldo, soy más rico. Y porque se hicieron más baratos los bienes, entonces vos tenés más poder de compra. Este efecto de D a B es todo por riqueza. En cambio, el movimiento de C a B es un cambio por cambio en precios relativos. Compraste más de aquellos bienes que se hicieron en términos relativos más baratos, compraste más alimentos y menos vestidos. ¿Por qué? Porque bajó el precio de los alimentos en términos de vestidos. El costo de oportunidad de alimento por vestidos acaba de cambiar. ¿Está claro? O sea, profe, el efecto renta es cuando tenés más ingreso, entonces al tener Fíjate, menos en precios compras D, más. ponele que vos tenías un sueldo o plata que vos gastás por mes de el número que quieras, 100.000 pesos. Gastás 100 lucas. Estás en B. Se vuelve más barato uno de los dos bienes que vos consumís. Bárbaro. Gastando 100 lucas, te vas a ir hasta B. Pero si vos quisieras estar en el mismo nivel de utilidad, vos podrías gastar a lo mejor 80 lucas. Entonces, esas 20 lucas de 80 hasta 100, este cambio de D hasta B, es todo porque tenés más poder de compra. Pero los ¿Está? precios siguen siendo los mismos. Los precios son los nuevos. ¿Entendés? Ok, ¿Se entendió? sí. Entonces, esta reducción en los precios de los alimentos, ¿a vos te significó qué cosa? Un cambio, y ese cambio lo podríamos medir como diciendo, mirá, es como que sos 20 lucas más rico. ¿Por qué? Porque vos con 80 lucas estarías igual de satisfecho que antes. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien. Ahí, en el caso inicial que nosotros graficamos, es un bien normal, es un bien que vos de D a B, fíjate que gastás más plata, y consumís más alimentos y más vestidos. Los dos bienes son normales, ¿sí? Más ingreso, más consumo de ambos bienes. Ahora, en este que estamos teniendo en este otro gráfico, vamos a decir que partimos nosotros
de una situación inicial, una canasta C, y esta canasta C nos lleva a una canasta D por sustitución, y de D a B tenemos el efecto ingreso. Y este ingreso que nosotros estamos teniendo adicional, fíjense que genera que nosotros consumamos más vestidos, pero menos alimentos. ¿Y eso por qué? Porque cuando tenemos más poder de compra, por ahí, ahora, con cómo estamos, nos conviene agarrar y gastar un poco menos en una cosa y más en la otra. Porque para mí, esto que estamos gastando en alimentos es como que es un bien inferior. ¿Sí? ¿Está claro? Si este bien fuera no solamente inferior, sino muy inferior, a lo mejor el movimiento de D a B es de reducción del consumo de alimentos, pero más fuerte incluso que lo que yo había aumentado por cambio en precios relativos. En ese caso, un abaratamiento de los alimentos va a terminar resultando, en lugar de un aumento del consumo, una reducción en el consumo. Y ahí estaríamos violando la ley de la demanda. A esos bienes los vamos a denominar bienes Giffen. ¿Sí? Vamos a decir que un bien Giffen es un bien que cuando sube el precio, sube la demanda. Baja el precio, baja la demanda. Es como que no cumple la ley de la demanda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un bien inferior y es un bien tan inferior que cuando se hace más caro el bien, vos tenés un efecto ingreso tan pesado sobre tu situación, sos tanto más pobre porque se volvió más caro ese bien, que terminás comprando más de ese bien en lugar de otro. Voy a dar un ejemplo de esto. Son muy raros, son muy teóricos estos bienes, pero voy a dar el ejemplo, una simplificación tremenda de lo que es la explicación. Yo igual después, nosotros en general les posteamos ahí un artículo donde explicamos un poquito más y donde ponemos un paper donde explica realmente qué es lo que podemos verificar en la realidad de lo que es un bien Giffen y cuál es el origen de esto. Pero yo les voy a hacer una simplificación que para los fines didácticos de hoy es recontra más clara. Nosotros comemos los 7 días de la semana. Nos gusta comer a la mañana y a la noche. Ok. Vamos a comer a la mañana y a la noche, los 7 días de la semana. 6 días vamos a comer papas. ¿Sí? A la mañana y a la noche. Y el 7º día vamos a comer carne, asado. A la mañana y a la noche. La verdad que con la plata que tenemos nos da para eso. Por ahí nosotros compraríamos más carne si pudiéramos, pero no tenemos más plata. ¿Ok? Pero como nos gusta comer todos los días, comemos 6 días por semana papa, un día por semana, a la mañana, a la noche y carne. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por algún motivo se vuelven más caras las papas. ¿Sí? Se vuelven más caras las papas. Y lo que nos diría la ley de la demanda es que si se volvieron más caras las papas, vamos a comprar menos papas. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que pasa es que nosotros queremos seguir comiendo los 7 días de la semana. Y no es que antes no comprábamos más carne porque no queríamos, sino porque no nos alcanzaba. Y ahora que se volvieron más caras las papas, nos va a alcanzar menos que antes. Porque los otros 6 días queremos seguir comiendo igual. Entonces, al final del día, en lugar de comprar 6 días papa y un día a la mañana y a la noche carne, vamos a comprar 6 días y medio papas y solamente vamos a comer una sola de las 14 comidas carne. ¿Se entiende? Sube el precio de papa, aumenta nuestra demanda de papa. ¿Por qué? Porque queremos comer todos los días. Ahora, si a nosotros nos subiera la renta, nos subiera el ingreso, ¿qué haríamos? Compraríamos más asado. ¿Se entiende? Claro, esto no sería racional, ¿verdad? No sería racional si no fuera porque nos gusta comer todos los días, que también es bastante racional. ¿No? ¿Está claro? Ajá. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es, estamos haciendo este razonamiento con un caso teórico, diciendo, este es un bien inferior, y si fuera por mí me lo saco de encima, pero no puedo porque no tengo poder de compra. Estoy muy limitado. Y este ejemplo de papas tiene que ver con algo que pasó históricamente en Irlanda, en una hambruna muy importante que fue el siglo XVIII, creo, donde hubo un problema con las papas y entonces hubo menos papas. Y antes no teníamos la logística para llevar alimentos de un lugar al otro como tenemos hoy. Y el problema que hubo con unos hongos y demás y que destruyó la producción de papas en Irlanda, lo que generó es que como era una fuente de alimentación muy importante, sobre todo de la gente más pobre en Irlanda, generó de que subiera el precio de las papas.
y la gente no le alcanzó para comer y hubo un montón de gente que falleció y terminaban queriendo comprar más papas que las que había. ¿Sí? Ahora, la verdad es que es un caso teórico y en realidad no fue tan así y no fue, viste, esta regularidad porque justamente subió el precio porque había menos papas. Entonces, al final del día, agregadamente, ¿se compraban más papas o menos papas? Menos. ¿Sí? Hay un punto. Lo que pasó es que hubo un shock muy importante del lado de la oferta. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista teórico nos sirve como para ejemplificar esto. Y esto surge por la explicación, supuestamente se le atribuye, se llama Bien-Giffen, se le atribuye a un economista que había estado haciendo ciertos estudios y demás, que era, se llamaba Giffen y que en realidad no habló del efecto de las papas, sino que habló de otro caso, pero una cosa fue llevando a la otra y terminamos clasificándolo con ese nombre, llamamos de esta manera a esos bienes en función de una explicación didáctica que pasa por ahí. ¿Ok? Ahora, de nuevo, a los efectos prácticos nuestros. ¿Qué es un bien Giffen? Es ese bien que cuando sube el precio, sube la demanda. En lugar de bajar, sube. ¿Por qué? Porque es un bien inferior. Tan inferior que el efecto ingreso, renta, más que compensa al efecto sustitución que nosotros tenemos de que cuando se vuelve más caro compramos menos. Más que lo compensa. ¿Por qué? Porque es un bien inferior, muy inferior, y por ende se sobre representa este efecto. ¿Ok? Demanda de mercado. Como yo les dije, mi demanda de papas más la demanda de papas de Noelia, de María, de Juan Martín y de todos ustedes, lo vamos a ir sumando y vamos a obtener, ¿qué cosa? La demanda de mercado. De ahí sale la función de demanda. La demanda de mercado que nosotros tenemos en una curva de oferta y de demanda es la simple suma de las demandas individuales de cada uno de nosotros. Y acá esto lo voy a pasar muy por arriba, la elasticidad de la curva de demanda, esto después lo van a ver con Flor más con la parte práctica, además de cómo lo podemos trabajar y cómo se clasifican y las elasticidades y demás. Si lo quieren ir mirando después, empiecen a mirarlo desde el punto de vista matemático, mírenlo en el libro, pero vamos a trabajarlo fuertemente en la clase que viene con la parte práctica. ¿Sí? Sí les hago un segundito acá, una clasificación inicial, como para que ya la vayan teniendo en la cabeza. Clasificación de los bienes. Y vamos a decir que los bienes los podemos clasificar mirando la elasticidad de ingreso y mirando la elasticidad precio de diferentes formas. ¿Qué era una elasticidad? Una elasticidad era lo que nos decía era, ante una variación de un 1% de una variable, ¿cuál es el efecto sobre la otra variable? Si ante un aumento de un 1% en el precio de un bien cae la demanda en más de un 1%, ¿sí? Nosotros vamos a decir que es elástica esa demanda, ¿sí? Porque ante una variación de un 1% genera una modificación en la demanda de más de un 1%. Si genera una variación de las cantidades consumidas, pero menor a ese 1%, vamos a decir que es inelástica, ¿sí? En general, los bienes tienen elasticidad precio como negativa. Sube el precio, cae la demanda. Y esos bienes los vamos a denominar bienes típicos. Acá este E11 significa la elasticidad de la demanda del bien X1 respecto del precio 1. Y cuando E11 es negativa, significa que cuando sube el precio 1, baja la demanda. Si es menor a menos 1, si es menos 2, menos 3, menos 4, será elástica. Y si es menos 0,5, será inelástica. Pero son en los dos casos negativos y están hablándose de bienes que nosotros vamos a decir que son bienes típicos, que es lo que respeta la ley de la demanda y que es lo que en la práctica se da siempre. Ahora, desde el punto de vista teórico, nosotros podríamos llegar a estar diciendo de que hay algunos bienes que son muy, muy, muy particulares, que cuando sube el precio puede llegar a generar un aumento en la demanda. Entonces la elasticidad de la demanda sería positiva. Si la elasticidad de precio de la demanda es positiva, significa que un aumento en un 1% de los precios va a generar un aumento de la demanda. Eso es un bien Giffen. Si nosotros hacemos esta otra elasticidad, que la vamos a llamar elasticidad cruzada, elasticidad de la demanda del bien X1 respecto del precio del bien X2, vamos a estar mirando qué pasa con nuestra demanda de un bien cuando cambia el precio de otro bien.
Si cuando sube el precio de un bien, sube el precio del pan, sube el precio del pan, lo esperable es que ¿qué va a pasar con la demanda del pan? Si sube el precio del pan, seguramente la demanda del pan va a caer. Baja. Ahora, si cuando sube el precio del pan aumenta la demanda de mi bien, que es por ejemplo una galletita, es un bien sustituto. ¿Sí? Sube el precio del pan, entonces aumenta la demanda de galletitas. ¿Por qué? Porque las galletitas no aumentan el precio, el pan sí sustituye, son bienes sustitutos. Ahora, si la elasticidad cruzada fuera negativa, sube el precio del pan, baja la demanda de mermelada, es porque son bienes complementarios. ¿Sí? Sube el precio del pan, le ponen menos mermelada a las tostadas, complementario. ¿Ok? Y después tenemos esta otra nomenclatura que es la elasticidad de la demanda del bien X1 respecto de el ingreso. Usamos la letra NU en general nosotros para hacerlo, pero si no, si usan otras letras no pasa nada. Es la elasticidad de la demanda respecto del ingreso. Si cuando sube el ingreso la elasticidad es negativa, es un bien inferior. Si la elasticidad ingreso es positiva y está entre 0 y 1, nosotros vamos a decir que es un bien normal. Si es mayor a 1, vamos a decir que es un bien superior. Es decir, me aumenta el ingreso y yo aumento la demanda de este bien en un 2%, en un 3%, más que proporcionalmente. Vamos a decir que es un bien superior. ¿Ok? En algunos casos, en algunos libros, se hablan de que es un bienes necesarios o bienes superiores, o bienes necesarios o bienes de primera necesidad, o bienes de lujo, o bienes de no sé qué. Yo no sé si son bienes de lujo o no son bienes de lujo y demás. Lo que nosotros podemos hacer es esta clasificación, que es más simple, porque yo te digo, mirá, esto que estoy diciendo es la elasticidad de la demanda respecto del ingreso de los cigarrillos. Y la elasticidad va a aumentar poquito, pero un poquito. Por ahí, viste, se compran un poco más de cigarrillos y por ahí no se los fuman hasta el final, por ahí algunos se lo rompen, lo tiran, no hay problema, pero tampoco tanto. Ahora, ¿es un bien de primera necesidad? No, no es de primera necesidad. ¿Sí? Es un bien que compran porque lo compran. ¿Sí? Y así podría agarrar y decir con un montón de bienes. Y los otros, lo mismo podríamos mirar respecto de bienes superiores. Digamos. Entonces ahí yo me quedo sin hablar de bien de la primera necesidad o bienes de lujo porque para mí no aplica. ¿Ok? Normal, superior, inferior. El excedente, como ya sabemos, era la diferencia entre lo que estábamos dispuestos a pagar y lo que pagábamos. Esto después lo vamos a mirar más adelante. Las externalidades de red, como les dije, lo vamos a mirar más adelante. Con esto, y al final de cada uno de los capítulos, ustedes vieron esta parte donde hace el punteo de todos los temas que se vieron. Péguenle una mirada como para estar seguros de que todo esto que estuvieron viendo ustedes lo entendieron, ¿no? Y fueron repasando cada uno de los temas. Yo les dije que íbamos a hacer hincapié en esta segunda parte que tenemos acá, que tiene que ver con el apéndice del capítulo 4, y donde lo que vamos a estar viendo nosotros es la formalización matemática de esto que acabamos de hacer. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es, estamos modelizando de alguna manera, estamos haciendo un modelo que trate de explicarnos el comportamiento esperable de un consumidor frente a las decisiones que tiene que tomar, que con los billetes que tiene va a ser lo mejor posible. ¿Ok? Bueno, eso ¿cómo lo podemos matemáticamente representar? Bien, ¿cómo haríamos esto? Hay diferentes formas. La verdad que a nosotros la que nos resulta por ahí más metódica y más ordenada y creo que más prolija para ustedes es utilizar la del método de multiplicadores de Lagrange, que es una forma de hacer las optimizaciones cuando vos metés de alguna manera una restricción. Se llama métodos multiplicadores de Lagrange por un matemático que es Lagrange, que es el que diseñó esta técnica como para resolver este tipo de ejercicios. ¿Cómo se resuelve esto? Decimos, mirá, ¿qué es lo que vos querés optimizar? ¿Cuál es tu función objetivo? Bueno,
nosotros podríamos decir, mirá, lo que yo quiero optimizar es el nivel de satisfacción que tiene el consumidor, el nivel de utilidad que tiene el consumidor. ¿Y qué es lo que vas a estar tratando de hacer? Voy a tratar de hacer máximo. Voy a tratar de obtener el máximo nivel de utilidad posible de este consumidor, sujeto a ¿qué cosa? A una restricción. ¿Cuál es la restricción? Y la restricción es que no se puede llevar todo lo bienes del universo. Hay un límite. ¿Y cuál es ese límite? La cantidad de plata que tiene. Los recursos que él tiene. Ese es el límite. Esa es la restricción presupuestaria que condiciona y que limita la decisión del consumidor. ¿Sí? Entonces vamos a buscar una función objetivo, que es la función de utilidad, y le vamos a aplicar una restricción, que es la cantidad de plata que nosotros tenemos, la restricción presupuestaria, y vamos a armar una función de Lagrange o lagrangiano para, con una sola función, meter las dos cosas y poder maximizar. ¿Qué vamos a hacer? En ejercicio A, vamos a maximizar la utilidad del consumidor sujeto a el ingreso o renta que este tipo tiene. Y en el ejercicio B que podríamos hacer es el ejercicio inverso, el ejercicio dual que nosotros podemos tener, que es minimicemos el gasto de alcanzar un cierto nivel de utilidad. ¿Cuánto es lo mínimo que tenemos que gastar para estar tan bien como estábamos antes? ¿Sí? Son los dos ejercicios que nosotros podemos hacer. Arrancamos con el inicial, el que trabajamos típicamente, que es la maximización de utilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el valor máximo de U, que depende de X1 y X2, dada una restricción. Y la restricción es que el ingreso monetario que ese tipo tiene que ser mayor o igual a lo que gasta. Y lo que gasta, ¿en qué lo gasta? En comprar el bien X1 y en comprar el bien X2. ¿Cuánto gasta eso? Y mirá, si compró 10 unidades del bien X1 que cuestan 10 pesos, hago 10 por 10 y obtengo lo que gastó en el bien X1. Y le sumo las 3 unidades del bien X2 por los 50 pesos que cuesta el bien X2, 3 por 50, 150 pesos que se gastó en el bien X2. El gasto total es la suma de la que se gastó en el bien X1 más la que se gastó en el bien X2. Y ese gasto que nosotros tenemos tiene que ser menor o igual a ¿qué cosa? Al ingreso que él tiene, a la billetera que él tiene. Si la billetera le da para comprar eso, que la compre. ¿Ok? Yo no entendí, Gustavo, perdón. ¿Qué es lo que vos haces? Vos lo mejor que puedes hacer es elegir aquella canasta que a vos te haga más feliz. Vos tenés en tu casa, saliste a la mañana, tenías una billetera en la mano, podías gastarte la plata que tenías en la billetera comprando diferentes bienes. Lo más eficiente que puedes hacer es agarrar y buscar, comparar entre los diferentes usos posibles de la plata que tenías en la billetera. Lo que vos tenés que tratar de hacer es de maximizar la utilidad que vos podés hacer con esa billetera que tenés. No podés gastar la plata que no tenés, ¿sí? Si vos no te gastaste toda la plata, es porque en realidad la vas a usar mañana, ¿sí? En estos modelos iniciales que nosotros tenemos es como que lo estamos mirando en un único periodo de tiempo donde no hay futuro. Estás en el presente. Toda la que tenés te la puedes gastar o no. Y cuando terminas, se terminó el juego. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a guardar plata si no hay mañana? No, te lo gastas todo, ¿sí o no? Claro. Entonces, si bien vos tenés el conjunto de posibilidades de consumo, es todo eso que está por debajo de la restricción presupuestaria, si no hay mañana, vos vas a gastarte toda la plata que podés gastarte. Te vas a parar sobre la restricción presupuestaria, no vas a quedarte en un punto interior. Y vos podrías no haberte comprado nada. Y sí, podrían no haberme comprado nada. Pero como no hay mañana, ¿para qué me guardé los pesos en la billetera? Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Me voy a gastar todo, pero me voy a gastar todo lo que puedo comprar dada la billetera que tengo. No me puedo comprar 4 yates y 25 Jaguars, porque no me alcanza la billetera para eso. ¿Ok? Esa es la restricción que nosotros tenemos. Y esto es lo que dice. El ingreso que vos tenés tiene que ser mayor o igual a lo que te gastes en los bienes. Bien, como acabamos de decir, como no hay mañana, lo lógico es que vos te la gastes toda. Entonces, la restricción al final del día, la operativa,
termina siendo que vos tenés que el ingreso tuyo es igual al gasto. Te gastaste toda la guita. ¿Por qué? Porque no hay mañana. ¿Ok? ¿Cómo construimos la función de Lagrange? Primero vamos a escribir la función de Lagrange con la función de utilidad. Escribimos la función de utilidad. X1 a la 0,2 más X2 a la 0,5. La ponemos. Escribimos. Después lo que hacemos es, le vamos a sumar, ponemos más, la restricción esta, que es la restricción presupuestaria escrita de forma implícita. ¿Qué corno significa escribir de forma implícita esto? Agarramos esto que dice ingreso es igual a P1X1 más P2X2 y agarramos esto y lo pasamos restando del otro lado. Entonces me queda I menos P1X1 menos P2X2 igual a 0. Cuando le igualamos a 0, eso es escribir en forma implícita la función. Y esa cosa escrita en forma implícita la metemos acá adentro. La multiplicamos por este lambda. ¿Qué es este lambda? Es una variable nueva, de holgura la llamamos. Es el multiplicador de Lagrange. Es una variable que no existe, es una variable artificial que nosotros metemos para poder resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo tenía dos ecuaciones y tengo que transformarlas en una sola. ¿Para qué? Para poder maximizar. Necesito meterlas estas adentro de una sola ecuación. Este es un método para resolverlo. Entonces armamos esta función artificial, la función de Lagrange, con la función objetivo más lambda por la restricción escrita en forma implícita. Y si tuviera que cumplir una segunda restricción, ¿qué tengo que hacer? Tendría que poner más lambda 2 por la segunda restricción escrita en forma implícita. ¿Ok? Yo le puedo agregar, matemáticamente hablando, la cantidad de restricciones que a mí se me ocurran y le tengo que ir sumando cada uno de esos términos de cada una de las restricciones. Y también podríamos poner que X1 y X2 no son los únicos dos bienes que hay en la economía. Entonces yo podría poner U, que depende de X1, X2, X3, X4, X5, banana, pera, sandía, bife de chorizo. Podemos agregar todos los bienes que quieran en la economía. Obviamente el razonamiento es similar, pero matemáticamente se vuelve más complejo. Con lo cual vivimos en el mundo donde hay dos bienes